Ay, estás contento. Que eso quede grabado. Ok, hoy una vez más, hoy estamos en compañía del psicólogo forense Víctor Hugo Méndez, de Jorge Salazar, Dario Guevara y Leonardo Guzmán, ok. Queremos este podcast el día de hoy tocar un tema así que lo titulamos como del diván al banquillo. Vamos a utilizar la presencia de Víctor para empezar a tocar esos temas que a veces unen a las dos profesiones, ok. Por supuesto, un poquito más relajado que lo que estamos acostumbrados en la sala o en los foros, Víctor. Y no sé, si ustedes tienen un tema ya propuesto, a mí me gustaría, yo creo que por lo menos los penalistas nos vamos cargando durante mucho tiempo con muchas cosas que vemos en el ejercicio. Me imagino que es algo común que les pasa a ustedes en sus divanes. Y no sé si usas diván, pero en sus divanes. Y esa carga que vamos adquiriendo con el ejercicio profesional, yo creo uno, nos condiciona en muchos aspectos y a la vez que también nos causa cierto tipo de estrés. ¿Cómo tenemos que hacer para manejar esas cosas? Hay dos cosas importantes y es bien interesante que lo digan. Más que condicionar, los restringe. O sea, la capacidad de respuesta del penalista, del abogado que trabaja en el área de la investigación penal, comienza a restringirse al adecuarse a lo horrible, ¿sí?, del contexto en el que tiene que trabajar. Entonces, cuando nos acostumbramos a lo horrible del contexto que tenemos que trabajar, nada nos sorprende. Y cuando nada nos sorprende, nos adecuamos a lo espantoso. Y eso genera una carga importante que usualmente ustedes no tienen la oportunidad de poder expresar o de alguna forma elaborar, ¿no?, dentro del espacio del relajamiento o del esparcimiento mental. ¿Por qué? Porque está mal visto que un abogado, por ejemplo, venga y diga: estoy harto, estoy cansado, estoy agotado. ¿Qué se percibe? ¿Qué se dice? ¿Cuál es la percepción distorsionada? Usted no sirve como abogado entonces. Ya usted se quemó, ya usted no puede dar más. Sin pensar de que el agotamiento o el estrés que genera todo ese trabajo que ustedes ejecutan normalmente va a llevar un agotamiento. Entonces, el poder normalizar o el poder comprender que va a llegar un momento de hartazgo por trabajar con el área de lo horrible del mundo, merece, no necesita, y esto es importante y quiero que ustedes lo comprendan, no es que necesitan, merece para ustedes un espacio de tranquilidad, de esparcimiento o de descongestionamiento. Ustedes se tienen que descongestionar. Pero no te pasa igual que todavía cuando procuramos ese espacio y te acercas con amigos, los temas que nos traen los amigos es exactamente lo mismo. O sea, tenemos que volvernos a poner a hablar de derecho. Porque hay una constricción del conocimiento, del área de la vida. O sea, nos hemos acostumbrado a no hablar del tema. Si no es lo que nos constriñe o lo que nos retrotrae al aspecto. Entonces, ¿qué hace? Nos convertimos en esclavos del conocimiento que nos genera a nosotros nuestra actividad diaria. Y esa esclavitud del conocimiento, por supuesto, hace que nosotros perdamos la oportunidad de conocer, de saber, de congestionar, de descongestionarnos, de vincularnos con otras personas, de vincularnos con otros temas. Y esa esclavitud, por supuesto, genera estrés. Ustedes, por lo menos, yo siempre tengo una interrogante y quiero que servir también para dejarla clara aquí. Psiquiatra y psicólogo. Ambos trabajan con la salud mental. Ambos son expertos en salud mental. El psiquiatra es un médico. El psiquiatra medica, el psicólogo no puede medicar. Y el psiquiatra es un médico cirujano con una especialización de 3 años en salud mental, en lo que tiene que ver con los trastornos de la salud mental. El psiquiatra medica, como dice David, pero el psiquiatra no puede, no debe y no tiene conocimiento para la construcción, aplicación, corrección y análisis de pruebas psicológicas. Es un área que es netamente del psicólogo. El psicólogo no puede medicar, ni prescribir ni siquiera una aspirina. Ni una aspirina. Entonces, hay dos áreas bien importantes delimitadas en el campo de la psiquiatría y en el campo de la psicología. Pero ambos están dentro del campo de la salud. De la salud mental. Pero el psiquiatra tiene una ventaja porque antes de ser psiquiatra fue un médico cirujano. Importante. Entonces, la causalidad del trastorno mental tiene un evento físico-médico explicado desde el objetivo de la psiquiatría. El psicólogo entonces tiene también otra ventaja que explica desde lo mental en relación a la comprensión o a la cognición del trastorno mental. ¿Y qué diferencia hay entonces entre trastorno y enfermedad mental?
El trastorno es una enfermedad o puede ser una enfermedad. Lo que quieres tú diferenciar son rasgos y trastornos. ¿Cierto? Los rasgos son los que tengo yo, los trastornos los tienes tú. Eso se llama proyección directa. Completa. Su sombra la proyecta en mí. El narcisismo. Ven acá. Podría decirse que es un rasgo recurrente en los abogados. En los abogados. Claro, ¿Y tu experiencia en los abogados penalistas? en todo abogado. Porque el reconocimiento del haber ganado el caso es un elemento importante para el abogado. ¿Cierto? Claro, ¿O no? nosotros vivimos con el ego, nos gusta. Es un elemento narcisista, que no es negativo ni es un narcisismo, por supuesto, de alguna forma peyorativo, ¿no? Todo el mundo quiere ser reconocido en lo bueno que es en su área de trabajo. ¿Sí o no? Claro, estamos claros. Ahora, ¿qué recomiendas tú, ahora que estás hablando de ese estrés que caracteriza a la actividad del abogado, precisamente para, no sé si llamar controlar, porque creo que no se controla, no, se vive con el estrés, pero al menos ejercicios para algún tipo Más de ejercicios. técnica, de yo procedimiento? yo siempre recomiendo primero comprender lo que está pasando, porque a veces No es fácil comprender. nos vemos avasallados, ahogados por cosas que nos están generando malestar y no sabemos de dónde viene, no comprendemos lo que está pasando. El primer paso es comprender lo que está sucediendo, lo que estás sintiendo, darle un nombre. Cuando tú nombras y comprendes lo que está pasando, tienes la probabilidad, y escuchen bien, Eso es un no la diagnóstico. capacidad, no, tampoco es un diagnóstico. Tienes la probabilidad de comenzar a manejar, ¿sí?, cómo tus emociones están respondiendo ante el evento que te genera el estrés. Eso es el primer paso y no hay nada mágico. Si tú comprendes lo que sucede, es posible entonces que le des un nombre y es posible que entonces identifiques de dónde proviene el malestar. Pero eso se ve como muy fácil, yo lo identifico, pero todos No sabemos es fácil. que vivimos en ese estrés. Me voy a poner, tengo que, pues, claro, La me voy a pregunta, poner la a pregunta es identificar. cuándo hablas o con quién hablas y en qué momento hablas de eso que te molesta o te genera estrés. No, cuando habla ¿Cierto? conmigo, llega estresándome a mí ya. Ya no quiero ni que hable conmigo. Pasas la batuta a otro La lado, verdad. Hay un estrés pero no, positivo. pero no resuelves tu problema. Fíjate, Leonardo dijo algo que Hay es un verdad, estrés positivo. un estrés positivo. Es que el estrés no es negativo y positivo, el estrés es lo que es el estrés. Es como tú lo tomas. Una respuesta que puede ser adaptativa o no. ¿Sí? El estrés es un estímulo que te puede generar respuestas adaptativas o no, pero siempre está acompañándonos. O sea, tú no puedes vivir la vida sin estrés. O sea, Claro, no tienes todo resuelto. Tampoco tuvieras éxito como profesional. No estuvieras muerto. Y entonces, porque Todo evento yo ya no te me genera estreso. estrés. O es una respuesta mágica o una distorsión cognitiva que te hace La gente pensar que dice, todo ya yo está no me doy resuelto. mala vida, dice la gente, ya yo no me doy mala vida. Yo no me estreso por nada, carajo. ¿Usted no está vivo? Yo siempre he mientas, hablado Jorge, no pensado mientas. desde- No, eso se lo escuchar. No, yo vivo estresado. Siempre- ¿verdad? no. Yo lo reconozco. Y con ansiedad también. Soy ansioso. Debes tener el cortisol alto. Bueno, y ya está tóxico de vez en cuando. Mira, eso es interesante, ¿no? Acaba de nombrarlo Marín, lo tóxico. O sea, somos tóxicas las personas. Mira, está en boga esa palabrita. Eso es tóxico. No, todo, está todo, de una moda. todo es Y tóxico. es importante que lo toquemos. Pero nosotros las personas somos eventos tóxicos, elementos tóxicos, seres tóxicos. ¿Está hablando de O María? sea, envenenamos o intoxicamos a las demás personas con nuestras acciones, con nuestras omisiones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay- Yo Sí, creo que sí. hay un Al menos momento- podemos- Claro, hay es gente como que es problemática. culpa de nosotros si nos dejamos, por lo menos a veces cuando se pone estresante Jorge, llega un momento que es capaz de ¿Sabes por estresarte qué te digo? hasta que Porque tú si pongas un límite. Escuchas hasta esa frase como que la basura que cargan te la echan encima a ti. Ajá. No permitas eso por tu Ajá. salud mental. Ajá. Esas frasecitas Ajá. de ayuda, de que te De autoayuda, de autoayuda, de TikTok. esa- Y ahí vamos entonces. ese tema Ahí vamos está. entonces. El poder resolver lo que te intoxica a nivel mental o a nivel de la salud mental no se puede establecer con una guía de TikTok o de redes sociales. Usted debe ir a un especialista que lo acompañe, no que diagnostique, que lo acompañe primero en el reconocimiento del evento que le está generando el malestar. Que te da un psicoanálisis. Tampoco, Pero- ¿En cuánto quizás tiempo más o menos es un psicoanálisis? depende de la persona porque es personalísimo. Pero la actividad cognitivo-conductual desde la terapia te permite identificar mucho más rápidamente, mucho más efectivamente cuál es el malestar que te está afectando. En una sola terapia no se detecta hay eso. una sola terapia, eso no existe. O sea,
Yo sé que los Pero una abogados sola tienden a ponerle nombre y tiempo y término, ¿sí?, a los eventos, ¿no? Porque así son los procesos judiciales, ¿cierto? Entonces, pero no judicialicen la salud mental. Y eso es un evento que hemos discutido bastantes veces. Si judicializas o criminalizas la salud mental, le vas a poner tiempo, término y duración al proceso. Y eso es personalísimo. Lo que a ti se te puede resolver en 2 semanas, quizás a Jorge le va a tardar 2 años en resolver. No, 2 años, Jorge. Un día, Pero mira, Víctor, pero y entonces, ¿cómo hago ese reconocimiento? ¿Qué alarmas para yo saber que existe de verdad? Tú sabes que te genera malestar y que te disgusta. No, hermano. Tú lo conoces. Lo que no has sabido es cómo representarlo y poder elaborarlo, que es llevarlo a la palabra y no a la molestia. Cuando te disgustas y no lo hablas, el malestar siempre queda latente Es lo que se reprime. y lo guardas Esas por ahí. presiones Ese es un luego salen. Ya sentimiento. estamos reprimido, claros un que sentimiento. Jorge tiene muchas pero cosas fíjate, reprimidas, fíjate. pero necesario, Jorge, es hacer un pero- corte pero te llegó la idea. y lo vamos a ver en el próximo segmento, ¿oíste? Todavía no estoy Haz tu lista, Jorge, haz tu lista. En el próximo segmento seguimos con esto. Ok, vamos a brindar por este tercer segmento. Bueno, pues, Dani. está seco, pues están Bueno, brindando ustedes dos Bueno, nada más. nosotros dos. Deja de ser tóxico, Jorge. Deja por de ser Dios. celoso. Grita Ok, mi psicólogo. Habíamos dejado sobre la mesa resocialización versus inoculización. ¿Ok? Si esas personas son irrecuperables, ¿por qué? Porque gastar tiempo del Estado, del proceso y no simplemente, y suena muy duro la palabra, sepultarlas en un SECOC de ese El Salvador, que va a brincar ahorita mi amigo Jorge rápidamente. Pero qué importante. Pero si ya determiné que esas personas por las vías de hecho, la concurrencia de delito, o por psicológicamente me dices, no vamos, siempre va a ser un peligro para la sociedad. Pero bueno, vayamos entonces al concepto que inició que me está resocializar. Yo me pregunto, ¿no?, desde el campo de la psicología forense, la persona que comete delito no pertenece a la sociedad. Claro, es que habla. Pregunto, Sí. Que lo tienes está que fuera de no- la sociedad. Bueno, pero es que cuando Entonces, cometió ese hecho, No, ya va. Ya La es pregunta- antisocial. no es antisocial y lo expliqué en el curso Ah, ayer. ah. No todo delincuente No, tiene claro. condiciones de antisocial en relación al trastorno. al trastorno. Ahora escúcheme bien. Si el delito se comete en sociedad, ¿por qué se indica que hay que resocializar a alguien que comete el delito? Porque es que, Se comete en dónde? porque es que ¿En ese dónde? hecho ¿En la reprochable, luna? ese hecho A la- atentó contra esa paz social. Contra el orden. Contra el orden Contra el social. orden. No. A veces el Hablemos orden. entonces del orden y no de lo social. Porque el delito es un evento social. Social. El delito. Tiene razón. Un evento Claro, social. claro. Un evento extraterrestre. Claro. Un evento extraterrestre no sucede en la luna, sucede en el mundo construido por el ser humano. El hombre es el que construye el delito. Oh, nace de la afectación si el y del ser humano- Y reproche de que la allí es lo sociedad- que te digo a ti, Claro. porque la responsabilidad del Estado también está presente. Pero entonces, ¿cómo resocializas a alguien que está construyendo un evento Quizás que es, sea pero más es un delictivo dentro porcentaje del muy espacio pequeño. social? Porque ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Jorge, que creó esos delincuentes Jorge, y ahora también los el elimina. delito- Pero ¿por qué el que delito creó? no es O sea, un evento. No, porque cuando creas delito, creas delincuente. Pero ¿quién dijo que el Estado creó el delito? No. Ya va, Mótico. El Estado. Construyó el concepto. El del tipo, tipo. contestó el tipo. Porque el delito es una conducta. Ahora, el Exacto. hecho que consideramos reprochable, ¿quién lo consideró reprochable? El legislador. Primero nosotros Sí. Y después el legislador. Primero, en la actualidad siempre las campañas mediáticas para tratar de legislar en materia penal. Y después por ahí te lanzan el tipo penal y por allí comienzan a Pero vuelvo a la pregunta, Pero si el muy delito es una acelerado. actividad humana que se ha dado desde el inicio de la existencia del ser humano. El delito no apareció ayer, entró de repente por una ventana y dijo y te posesionó, hola, soy el delito, mañana delites. No. Desde que existe el ser humano, existe la comisión del delito. ¿Sí o no? Así es. Inclusive antes de legislar sobre el tema. Obvio, primero reproche. Si eso existe y forma parte de la actividad humana y siempre nos ha acompañado, porque hablamos de resocializar de algo que forma parte del tejido social. Está bien, no nos ubiquemos en el punto. El punto es este. Si esas personas son
un peligro para la sociedad, Eso ya va. es otro concepto. Si son un peligro para la Importante. sociedad, ¿qué voy a estar inventando? O sea, hay una determinación que me diga, esa persona siempre va a ser un peligro a la sociedad. ¿Podrías determinarlo? Bueno, eso quiere decir que el contexto es el que te indica si es peligroso o no. Yo te voy a decir legalmente. Si en nuestro contexto una persona es peligrosa, quizás digo yo, no estoy seguro, en el contexto social o cultural de otro país, quizás no lo sea tanto. Y ahí voy con esto. La legislación sobre el delito en Venezuela es igual en Suecia, es igual en Irlanda, es igual en, no sé, los Países Bajos. No, ¿verdad? No sé, ¿qué es lo que constituye, ¿sí?, el concepto del delito? Pero eso que acaba de ser importante porque hace que entonces no copies otro sistema y lo traigas. Perfecto. Sí. Tienes No que es hacer- funcional, no es adaptado. Nada. El Código Penal venezolano. Entonces la configuración conductual del venezolano no es igual que la configuración Pero ha venido conductual. Claro. La ley constitucional contra el odio es de origen español. Claro. Y la invasión es española. Bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Hay pruebas de evaluación psicológica muy buenas, o sea, muy objetivas, valiosas en Estados Unidos, que hay psicómetras que construyen pruebas perfectas. Me parece genial. Pero yo traerme esa prueba que yo leí, por supuesto, y digo, oye, qué bueno es esto, y aplicarla en Venezuela sin adaptarla, es cometer un grave error. Y por tanto el resultado. La adaptación al contexto es importante. Y la conducta humana, a pesar de que, bueno, nosotros podemos detallarla y especificarla como tal, porque es humana y hay humanos en todas partes del mundo, no es igual cultural y contextualmente en todas partes del mundo. Tengo que esperar que una persona cometa varios delitos y de repente varios delitos de gravedad para llegar a determinar esta persona ciertamente va a ser siempre un peligro a la sociedad, o puedo evaluar con la comisión de un solo delito. O sea, ya desde ese momento sé que no va a ser, siempre va a ser un peligro. Interesante eso, porque no tienes que esperar que la persona Depende cometa del el delito. Yo pienso que puede ser depende del delito. Pero tampoco tienes que esperar que cometa el delito. Tú puedes proyectar eventos conductuales de acuerdo a la configuración y rasgos de personalidad. Pero fíjate, Claro, a través de planes de política criminal, supongo. es lo que te estoy. Fíjate que Leonardo tocó O sea, lo que yo la decía. proyección es Porque construir están política hablando de criminal. represión. Tú estás hablando de represión. De sanción. Hablando de penas, de El sanción. problema está en que- Pero más allá, eso es lo que yo siempre digo, que es lo más fácil. Reprimir es lo más fácil. Pero prevenir, la prevención, que es la política criminal. ¿De qué depende la prevención? De la construcción de políticas. Pero para hacer construcción de políticas tienes que tener una estadística Porque, seria. ¿qué es más fácil? Que no tenemos. No, la pregunta momento. ¿O es- aumenten las penas o Jorge. que el Estado Jorge, asuma su para poder responsabilidad hacer prevención y entonces tienes saque que normas tener tipo social, estadísticas económica, serias. política? Y no las Mi hay. pregunta es, ¿hay estadísticas serias? No. Ah, bueno, sabemos, no. No sabemos. No. Si tú Actualmente. no tienes estadísticas No tenemos serias, no hay acceso. una casuística de comportamiento que tú puedas establecer como continuidad, como paralización o como proyección de posibles conductas. Entonces, ¿cómo haces política? La estadística que conocemos, las veces que el Ministerio Público señala, hemos logrado la condena de 7.000 personas por el delito de... Son eventos administrativos. O sea, Los eventos administrativos no pueden ser proyectados por conductas. ¿Sí? Yo puedo decir que condené a 1.000 personas, son eventos administrativos. y a través de entrevistas no se puede hacer una... Nosotros hacemos las entrevistas. ¿Dónde queda la casuística de la entrevista? ¿Quién las analiza? ¿Quién las proyecta después en posibles conductas? ¿Quién lo hace actualmente? Y eso es lo que debemos nosotros preguntarnos y preocuparnos. No podemos hacer política criminal si no tenemos estadísticas que nos permita proyectar conducta futura. Así de sencillo. O sea, hay que ser serio en el tema. Y hay que entonces trabajar, pienso yo, no de... O sea, estamos buscando de repente... ¿Quién tiene el músculo unas de la medidas proyección que en donde países de la que quizás estadística? son más avanzados? El gobierno Yo creo que nacional. debemos hacer un trabajo más fuerte y tratar de llevarlo a De hecho, cierto nivel. no porque es lo entiendo que tú cómo dices, hacen no los- existe. Bueno, los propongamos, los observatorios de violencia en Venezuela. Pero lo que produce el Observatorio de Violencia, por ejemplo, no es que pertenece al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, sino el otro, no es oficial. Entonces, con política, Es lo que recoge la- con política la tú prensa. tienes que trabajar con datos oficiales, con estadística negra. Hablemos, Cifra negra. hablemos ahorita de una realidad. El tribunal de las redes sociales. ¿Ok? Ese sesgo cognitivo que inunda no tanto al tribunal, sino a la sociedad.
y después cualquier agente de esos tribunales es incapaz de tomar una decisión por ese reproche que va a lograr en la sociedad que ya tomó una decisión. Dime, ¿cómo manejamos? ¿Quién controla esa ventana? La persona que vive o trabaja o de alguna forma se relaciona a través de las redes sociales. ¿Pero no crees tú que deberían controlarlo? No control, Regular. 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 Los conceptos son importantísimos. Control significa restricción Así es. conductual, Regular. pero regular significa poder describir de manera correcta, o poder informar de manera correcta el significado de tus acciones a través de las redes sociales. O sea, cómo afectas al otro a través de las redes sociales. Bello. ¿Y cómo lo regulas, por ejemplo? Pues China por lo menos en estos días sacó una ley Ajá. Por eso lo que estoy decía, diciendo. los abogados van a hablar de derecho. Los influencers los no pueden influencers- hablar de un tema si no están preparados académicamente en el tema. Eso es Pero regular. tenemos un problema que ya va, pero ahí se abre otro compás que no es menos cierto, que tenemos abogados hablando muy mal de derecho en las redes sociales. Son abogados. Y son abogados. Y así también tú, como me dices Ese tú, abogado, ¿cuál es el interés de ese abogado? Tener seguidores y no Está educar sobre bien, derecho. está bien. No sucede Pero a los eso no se psicólogos debe igualmente. regular, porque es que es lo importante. Mal informar. sí está haciéndolo, porque es que, Es que se quiere mal informar, ganar seguidores, porque No, pero es es un que lo alimento- está haciendo a costa es marketing únicamente, es ajeno. El marketing lo que lo lleva. O sea, sí lo lleva. Ahora te voy a decir una cosa. Entonces, ¿dónde está la Eso se monetiza. ¿Dónde está la responsabilidad de nosotros? señalarlos. No tanto señalarlos, ocupar esos espacios que le dimos. Pero ¿cómo ocupas espacio si no señalas quién lo está haciendo mal? Porque es que no puede, escúchame, que quizás está en tu derecho ¿Cómo que y se no va, puede? ya va, Lo he dicho. ya va, Sí, Víctor, óyeme, y se pero es que puede si llega esconder. a Yo eso, fui dirigente capaz, gremial, como dice él, Yo cuando fui causa. dirigente gremial lo hice con todas las consecuencias que me conllevó Yo lo he eso. dicho como penalista. Cuando fui dirigente gremial yo lo señalé. Lo he dicho como penalista. Aquí hay gente que agarra las redes sociales para hablar de derecho penal y dicen cada locura, cada barbaridad que yo me vi en la necesidad de responder. Pero ¿qué le importa a esta persona que le den me gusta a lo que la barbaridad que dijo? Y ojo, estamos hablando de derecho, porque si llegas a caer en los que son los influencers sobre la alimentación, sobre esto, Los eso. coach, ahorita los Sobre coach psicología, nutricional. sobre Sobre salud. psicología. Coach Salud, nutricional. sobre salud. Sobre salud. Sobre Mira, Es la lo que cantidad de te personas que dicen. están de alguna forma siguiendo instrucciones para alimentarse bien por personas que no tienen ningún tipo de formación académica en medicina, es increíble. Yo voy a, por favor, Hay que regular. con esta no pregunta quiero que le controlar, hagan hay que regular. un zoom a la cara de mi psicólogo de confianza. Mi psicólogo de confianza. Escúchame, ¿por qué tengo aquí un psicólogo, vale? Yo no puedo tranquilamente ir, tirarme No, una... vaya, ya va. no Una- vaya. yo no puedo ir a una constelación familiar o puedo ir a un astrólogo para que me diga más o menos una cosa. Puedes ir a donde tú quieras. Puedes ir a donde tú quieras. Si la respuesta que consigues allí te genera satisfacción, perfecto. Pero la probabilidad que la satisfacción se transforme en una respuesta adaptativa al problema es bastante grande. Pero fíjate que tú... ¿Y tú crees has- como psicólogo, tú crees en eso? No. En ninguno de esas dos. Porque la psicología no es una religión para estar creyendo. Está creyendo, claro. No. Una ciencia con Leíste técnicas tú crees, específicas y crees. objetivas. Ah, bueno, ¿Cuál no, es el no mito? creo. Pero tenemos psicólogos haciendo constelaciones familiares. Porque le genera dinero. Pero no Ok. solo eso. ¿Cuál es el mito que Pero eso no significa que la aplicación Pero eso no es una de religión, esa ya va, eso no es una pseudociencia religión. Pero eso no es una religión No, es tampoco. que No, usaste no, el término es creer. una Cuando pseudociencia. dices creer. Es una Bueno, ¿ustedes creen en eso pseudotécnica. como psicólogos? No cree porque La no- aplicación de ella no te garantiza salud mental. los mitos de la psicología forense. Todos tenemos mitos en relación a la psicología forense. La gente piensa que el psicólogo forense es un investigador de Lo CSI. que se ve en televisión. ¿Qué significa forense? La aplicación de tu conocimiento en el foro del tribunal. ¿A través de qué? De la aplicación de tu conocimiento en una investigación en curso. Así de sencillo. Si usted es promovido como experto, por ejemplo, en el área de la psicología, para poder aportar una orientación, ¿sí?, en una investigación, usted debe darle soporte, ese aporte, ¿en dónde? En el foro del tribunal. Cuando oralmente nosotros los psicólogos damos esa explicación y generamos el soporte a lo que fue redactado o escrito, lo que sea, somos psicólogos forenses. Porque en el foro del tribunal, en lo forense, estamos de alguna forma aplicando la ciencia psicológica en pro y en ayuda del derecho. He dicho.
¿Ya tú tienes el diagnóstico, María? Mira, ve, no, eso, De hace unos años. eso va a ser para la próxima. Vamos a tener vamos a ampliar esto un nuevo segmento porque se está poniendo buena la cuestión. Y hay muchos rasgos que se hablan ahora, porque así como se dice de toxicidad, hablan de narcisista. ¿Qué otros rasgos pueden estar presentes? La emoción. Ahora, La emoción no es un rasgo, la emoción es una pseudo. pero ¿qué rasgos, Es una etapa. para el próximo segmento, qué rasgos serían convenientes de esos rasgos puntuales para un abogado penalista en el próximo segmento? Perfecto. Ya conocen a Jorge Salazar, Daryl y Leonardo Guzmán. Estábamos en el segmento anterior, estábamos justamente analizando los problemas psicológicos de Jorge, pero o sea, se nos acabó todo el tiempo, entonces vamos para el segundo. Es muy complejo, Lo que pasa es muy es que complejo. es importante lo que le estoy diciendo a él. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la posibilidad de reconocer qué es lo que está pasando. Y esa dificultad, como dices tú, de ponerle nombre, porque estamos hablando, fíjate que tú dijiste estrés, ¿verdad? Pero yo creo que a veces como que a todos le ponemos ese nombre, estrés. Pero hay un evento estresor o varios eventos estresores. Ah, pero eso es lo que te Si decía. el estrés te afecta y reconoces que el estrés te está afectando, pero si tú no le das el nombre o no identificas el evento estresor, Pero es lo que te digo, porque normalmente como tú ves, de repente ves Jorge, una no te persona- estreses, ya va. Pues por favor la consulta. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es que tú a veces escuchas, coño, murió tal persona y él se veía tan bien. No, ese es el estrés, un infarto. Es el estrés, todo es estrés ahorita. Yo creo que a veces los médicos ahorita, estrés. bueno, el estrés es un concepto que viene de la física, ¿no? Es cómo cambia o se deteriora un evento físico, ¿sí? Por estar en contacto con otro evento físico, ¿no? ¿Qué sucede? Si nosotros no podemos identificar qué nos está generando el malestar, eso se acumula. Los estresores son eventos acumulados. No hay un solo estresor. El estrés no es una cosa que viene por la ventana y se te mete en la noche y ¡ay, Jorge, soy el estrés, vas a sufrir! No. Durante el día tú vas acumulando eventos estresores que no has identificado y al final, el día o a la hora o en el momento que sea, te genera el malestar. Qué difícil es poder identificar entonces cada evento estresor que se ha acumulado que no has reconocido o no puedes darle un nombre. Primero es el reconocimiento. El primero es el reconocimiento, Que es lo saber más que hay difícil. algo Eso es lo más difícil. o hay alguien. ¿Qué puedo hacer? Una Porque ¿Qué te disciplina. causa eso? Porque Hay nosotros una las personas disciplina podemos ser para- agentes estresores. Para trabajar el estrés hay una disciplina. Más que una disciplina, hay técnicas que te permiten identificar, no manejarlo, disminuir el efecto del estrés. Porque vamos a hablarlo claro aquí, porque la gente piensa que nosotros mágicamente los psicólogos te vamos a dar la fórmula para que desaparezcan los eventos que te generan malestar. Vivir nos permite a nosotros estar en contacto con cosas muy beneficiosas, pero con cosas muy perniciosas o dañinas. Eso forma parte del proceso de vida. Entonces, vender la fantasía desde la psicología, desde la medicina, desde cualquier lugar, que usted va a estar exento de estar en contacto con cosas que le hacen daño, es mentira. Es mentira. Es mentira. Mira, Y es generar una otro- expectativa falsa. Entonces, vamos a estar O sea, siempre en contacto con eventos estresores. Hay relación entre el estrés y la criminalidad. Depende. Hay personas que generan o pueden generar actitudes o comportamientos delictivos debido al estrés. Por supuesto que sí. Pero poder relacionar, y esto es importante y tiene que ver con la investigación penal, relacionar la conducta delictiva con un evento estresante, hace falta entonces aplicar técnicas bastante Mira, particulares, sacando ese punto, objetivas. nos contagiamos los psicólogos y los abogados penalistas de insensibilidad. No nos contagiamos, comenzamos a ser insensibles, porque la sensibilidad no es una gripe o no es un virus que te da. Cuando comienzas a estar en contacto constantemente con lo que hablamos hace rato, con lo horrible, con lo espantoso del mundo, si no te cuidas, si constantemente estás sensibilizado, te vas a sentir mal. Pero Vas a sentir precisamente no te contaminas de todo eso. Por ejemplo, hasta no solamente los abogados, tú como psicólogo, cuando tú estás constantemente en presencia de tantos trastornos, problemas, aquello,
eso no te llena a ti, tú dices, Hay que hacemos los psicólogos, o vamos a supervisión o vamos a terapia. también, Claro, es obligatorio, fabuloso. porque nosotros tenemos que tener un mecanismo donde depositar, donde botar todo lo que cargamos nosotros del Entonces, tratamiento. como de la dice él, entonces no es tanto que te tornas insensible, porque quiera o no te contamina. Es que te carga, nosotros somos Claro. baterías humanas que nos cargamos creo que- con la actividad del otro. Y por lo menos a veces lo observo en dos puntos de vista distintos de nuestra profesión. El primero es la realidad del hecho. Una masacre, no sé de cosas, pero si estás defendiendo, tienes otro drama, que es el drama de la familia de ese agresor, Sí, que claro. también es otra, o sea, es otro conflicto y te vas contaminando de las dos cosas. O no, Eso o que quizás- tú dices o es importante, quizás porque no uno un prácticamente se quizás va no un llenando. conflicto, quizás la familia del agresor es el impulsor o el disparador de la conducta delictiva. es posible. Mira, hay algo que se llama familias criminógenas. Porque hay un factor, ¿no? Claro, Hay un factor. mira, te voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Un niño que crece en un espacio familiar donde papá y mamá venden drogas, donde hermano Bueno. es sicario, donde el abuelo es cobrador. Claro. Hay que esperar. Ese ambiente, ese contexto, ¿sí?, de crecimiento y de familiaridad es normal para ese niño. Claro, Es normal para nosotros, exactamente. pero el contexto de desarrollo de él, Así es. esa es su normalidad. Así es. ¿Sí? Eso estamos Entonces, claros. cuando tú vienes y de alguna forma etiquetas a ese niño como un elemento criminógeno, estás dejando de lado el contexto en donde ha sido desarrollado. Entonces, la Y conducta que se delictiva de tiene ese que niño. tomar en cuenta Claro. cuando vas a juzgarlo también. Claro. Exactamente. Entonces, la conducta delictiva de ese niño que está en desarrollo es una respuesta adaptativa al ambiente donde está creciendo. Ahora, Y eso no lo ven a veces, simplemente leen, no, esto es un malandro. esto es Etiqueta. Etiqueta. la Dale la educación promo. formal no ayuda al niño a tratar de Qué ubicarse. interesante, Leonardo. Un niño que no está escolarizado y no va a la escuela, no va al colegio. Perfecto. El niño no está escolarizado, no está de alguna forma familiarizado con el cálculo, con la literatura, con nada de eso. Y un niño que está escolarizado y va a su escuela constantemente, está en primero, segundo, tercer grado, sexto grado. ¿Quién crees tú de esos dos niños, ¿no?, dependiendo del contexto, por supuesto, donde vive, es más operativo en la respuesta conductual? ¿El escolarizado o el no escolarizado? El escolarizado. Sí, que- el no escolarizado, cuando se equivoque llevando el vuelto de la compra que fue a hacer en la bodega, muy probablemente se le queda. corten un dedo por haberse equivocado en la cuenta. O sea, probablemente ese niño no escolarizado aprende a calcular más rápidamente que el escolarizado para evitar ser castigado de forma Violenta. brutal. o sea. Entonces lo que dicen Pero no- Es el contexto de las herramientas. El que más sabe, contexto el que más adverso sabe. te permite o te podría permitir adaptarte más rápidamente a las condiciones del El ambiente. que más domina la cultura o el más formado culturalmente tiene más herramientas. Lo que pasa es que confundimos cultura con escolarización. Tú tienes cultura porque estás escolarizado, porque fuiste a clase. No, eso no es así. No, El entorno que te rodea también es cultura. así es. Eso. Tú sabes que te trato de ir ampliando los temas para que nos rinda esto, ¿no? Siempre estamos pendientes de cómo vemos a la víctima o al victimario. Yo a veces me preocupo mucho de cómo los integrantes del sistema ven a estas personas. Yo soy de la tesis que llegamos a un punto que los deshumanizamos, o sea, no los vemos como iguales, los vemos como seres inferiores simplemente por estar procesados, y olvídate de presunción de inocencia y todo eso, simplemente en hacerlo procesado en un delito, ya todo el mundo lo vio distinto. Y digo que no los vemos como iguales, porque empieza a hacerse insensible todas esas personas que están dentro de ese sistema, y no les importa un diferimiento, porque para ellos es simplemente una hoja, y no ven que son 30 o 15 días más o 20 días más de una persona privada de libertad. O sea, no les importa, o sea, dictaminar una privativa. Siempre decía, yo quisiera que los jueces durmieran 2 días en una cárcel de la venezolana, para que valoraran exactamente qué es una privativa de libertad. Mira, para que yo sepan voy a un concepto de lo que es de verdad, que Yo veo un veamos esa gente concepto como más cercanas. de características clínicas, que es la despersonalización, ¿no? que es quitarle la cualidad de persona o la humanidad O la a alguien deshumanización. para convertirlo en una cosa. Y voy a dejar un neologismo por acá. De la despersonalización en el ámbito legal llega la dataficación del sujeto. El sujeto es un dato, es un documento, es un expediente. Y hasta llega una estadística, Entonces, un dato. la estadística es lo importante, Claro. no la persona.
cuando tú dataficas a la persona, y esto es un neologismo, esto no existe, esto lo estoy inventando en este momento, en este podcast, tú evitas también entonces involucrarte o de alguna forma tener algún vínculo emocional con esa persona. Y eso te permite entonces manejar mucha información, muchos expedientes y no involucrarte emocionalmente con personas. Porque eso también genera malestar, eso genera una carga. Relacionarte y vincularte con el otro. Fíjate que una de las cosas que estás diciendo sobre esa deshumanización, yo recuerdo, y no sé si tú la has visto, una película, en el libro, pero vi la película también, El Proceso, de Kafka. Sí, de Kafka. ¿Qué más que eso? Donde observas cómo el sistema deshumaniza. Te cosifica, te aparta, te hace dejar de ser persona. Entonces, lo que tú de alguna forma estás proponiendo aquí, Marín, y ustedes, por supuesto, conociéndolos, ustedes saben que yo sé que están acordes con esa idea. No es que nos vinculemos más con la persona, es que no los deshumanicemos. Exacto. O sea, Sí, no hay que despersonalizar ni siquiera al agresor. Pero ni siquiera eso, pero estamos con una corriente muy difícil. Porque hay un riesgo, si tú despersonalizas al agresor, tienes el riesgo entonces de no poder evaluarlo de forma completa. Sí. Porque evaluar psicológicamente un dato no es igual que evaluar psicológicamente una persona. Yo recuerdo al maestro Leo Gómez Grillo que decía que el preso había que sentirlo, tocarlo, comer con el preso, dormir con el preso. O sea, decir más o menos lo que dijo José Antonio al principio acerca de la necesidad de que los jueces por lo menos pasen una noche privados de libertad. ¿Pero qué se necesita para eso? La construcción de un programa socioeducativo, primero, adaptado, segundo, actualizado a las condiciones del privado de libertad. Mira, ya estamos llegando a los límites del segundo segmento y quiero dejarte sobre la mesa este punto que también he procurado tratar, ¿no? Que es que nuestra Constitución establece que las penas son con carácter resocializador, ¿ok? Pero tenemos penas de 30 años, o sea, una persona que necesita 30 años para resocializarte, creo que está grave. ¿Qué programa socioeducativo dura 30 años? Entonces, pero es que lo decimos en la Constitución ahora, pero lo que realmente se vive es otra cosa. ¿Cuántos estamos resocializando? Entonces, yo he sido de la tesis que si hacemos bien miramos bien esos procesados, habrán unos que para mí son irrecuperables y que no va a ser posible. Déjamelo para el próximo segmento, que este es el tema que vamos a tocar a continuación. Quedamos en el último segmento. ¿Cuáles son los rasgos conductuales necesarios que ver, o necesarios no, sino propicios, interesantes para que tenga un abogado penalista? Palabras bien escogidas, propicios y necesarios. Escuchen bien. Siempre se piensa, y lamentablemente la recurrencia del concepto de la agresión se establece de esta forma, que debemos carecer ¿sí?, de factores o de rasgos agresivos para poder ser buenos o para poder ser efectivos o para ser adaptativos en el ejercicio de nuestra función. Entonces, tú te imaginas un abogado penalista que carezca, ¿sí?, de rasgos agresivos, que no pueda defender porque la agresividad o la agresión es un evento adaptativo, biológico, que nos permite a los seres humanos responder de forma efectiva ante una amenaza ambiental. Es distinta a la violencia, que es un evento, la violencia es un evento planificado, de alguna forma consciente, para dañar a otra persona. O sea, 12 cc de violencia para el abogado penalista. No, 12 cc de agresión. De agresión. De agresión, no de violencia. No de violencia, okay. Por eso lo estoy diferenciando. Okay. Porque si usted es un abogado penalista que no es agresivo, usted se deja avasallar. ¿Por quién? Por la contraparte. Agresivo por reactivo. No, la agresión no es reactiva. La agresión es un elemento que pertenece a tu conciencia, que te permite responder a un evento de alguna forma percibido como amenazante. Entonces, la contraexperticia, el contrainterrogatorio, ¿sí?, el procedimiento del otro es percibido dentro del ambiente de la investigación penal como un evento contrariante, amenazante. Y si el abogado no puede responder ante ese evento amenazante, contrariante, de alguna forma que se genera como
obstáculo, ese abogado penalista no tiene lío. ¿Cuánto se cede de narcisista? Vamos al narcisismo, que se confunde con el trastorno narcisista de la No, está hablando de rasgo. De rasgo. El verano lo tengo yo, los pantalones De rasgo, de rasgo. No, porque mucha gente dice, mucha gente piensa que sentirse bien cuando te reconocen tus buenos logros, o lo que sabes, o lo que conoces, lo que manejas, está mal visto. La autoestima es importante A quien no para el le gusta, ejercicio de la a quien no le vida. gusta que le reconozca. 2 litros de ego. No, medio. 2 litros. No, si te pasa 2 litros caíste en ti. Marito, sí. Ya por no, no, no. Un monstruo. Eso no me gustó. Ahora, La agresividad es necesaria, una respuesta biológica adaptativa. El narcisismo debe existir, pero el ego tú forma tienes que parte sentirte de del alguna forma narcisismo, ¿no? contento con ser reconocido por lo bueno que eres. Y el ego, la respuesta anímica. ¿Qué están formando? Con ego, agresión y narcisismo. Monstruo. No le vamos a poner, un buen abogado penalista. y conocimiento no le van a poner. Claro, Importante ese claro, concepto. claro. Toda la razón. Oye, Si te tú eres- Si Si te sientes bien, que te reconozcan lo que haces, si tu ego está bien establecido, ¿te parece bien eso o algo más? pero si tú no tienes conocimiento, tú un fantoche. Pero que, fíjate, Un fíjate, fantoche. dentro de ese conocimiento hay algo que yo siempre digo. El abogado debe tener una cultura jurídica general, una cultura jurídica específica, ¿verdad? Porque tiene que conocer de todo. El abogado tiene que saber de toda literatura, filosofía, ciencias sociales. La gente no sabe de todo. Hombre, La gente comprende algunos conocimientos. Sabe todo. Quiero que evalúes esto, que se nos va a acabar aquella. Ahí tiene un Vamos a empezar a ver. Pero un psicólogo. No. Jorge, vamos a ver las imágenes que tengo allá. Antes que se nos cambie, que se nos vaya la pila. Esas son las imágenes que gracias a que venían, ¿no? Estamos haciendo la transmisión para acá colación. En ese tipo. Se lo conozco yo, pero lo arreglaron. Siempre está arregladito. No tiene cabello. Ah, y con su camisita de fuerza. A ver, ¿qué otro tenemos ahí para ver? ¡Mira quién tenemos ahí! ¡Ay, qué confianza! Y del diván al banquillo. Al banquillo. ¿Qué más tenemos allí? Mira, mejor dando brinco, por Dios. Siempre jode con esas cosas. Esto no va a terminar bien. Para ver, mira, ya vaya al anterior. Mira quién. No, vio. Eso fue Daria de Daria aprovecha esa. Antes de tratamiento, Te quitaron hasta el lunar. No, ahora yo. Vale. No, pero ya estaba ya en la sala. ¿Tú hablaste de agresión? ¿De la qué? De agresión. Sí, la diferencia de agresión y violencia. La otra. Yo sé que quieren hacer Mira, agresividad. mira, eso fue cuando Víctor Hugo me estaba haciendo el psicoanálisis, estaba comiendo cotufa, tranquilo, y yo allá. Porque a veces creo que uno va para el psicólogo a que ellos se nutran de los chismes de uno y le pagamos por eso. Mira, sí, son importantes que uno la toca. Pero hay gente que nosotros somos consumidores de la vida del otro. Confesionario. Qué bueno que lo acabas de Pero es que lo que te decía Hay dos antes de cosas. comenzar La gente esto. tiene la distorsión que piensa que somos consumidores de la vida del otro o que es un confesionario. La psicología no es una religión, es una actividad técnica especializada, una ciencia objetiva. El paciente va a buscar No tenemos pacientes, tenemos usuarios de salud mental. Vea que ve ese usuario que está allí, Dios mío. Bueno, yo lo he visto peor. Al ser Leonardo, Pero por supuesto. Dale lo siguiente. nos salimos a una fiesta. Otra vez, esa es la de bonito. Jorge hablando de Mira, ve, eso fue cuando el psicólogo se enteró que veía con nosotros en la foto, de cómo estaba con la cara de pánico que tenía. La siguiente, ay, otra vez. Jorgito, ¿qué te estás comiendo, Jorge? Sí, ¿qué cosa? ¿hasta cuándo? La siguiente, mira qué compadito sacándose. Mira, La otra. Mira, oye, mira ahorita el psicólogo. acabas de decir algo. Párame eso. Otra. Mira que dice ahí, loco, para volver a otro.
Mira, ay, Una loca así. esa es María Fernanda, ¿ves? Ay, No quiero editar más. Y la otra que dice, ¿qué dice la otra? Explotación. Es más, toma una foto con No la le cara de paga, Fernanda y no la le paga. manda. Sí. Su cara lo dice todo. Explotación. Mira que no hay. Se busca. Víctor Méndez. Víctor Méndez, psicólogo peligroso. 10 millones. Eso no te vas a ir. No, Ya, cariño, ya, entero. ya, Pero si lo ponemos en Caracas juntos se llevan todo el lote. Sigamos. Otra. Y esa foto que Hasta Visco. esa fue la foto que no puedo esta semana. Sufrí. Hasta que te conocí. Pero ahora sí. Ya te puedes poner la pila. Continuemos con el tema. ¿Tú recuerdas la entrevista de Monstruo Mil? Claro, pero sí. Gotas de gato, de araña. ¿Cómo se forma la abogado? ¿Cómo no se forma el abogado? Es la pregunta. Allá. ¿Cómo no se forma el abogado? Porque el abogado siempre está en formación. Mientras tenga contacto con la actividad humana, siempre está en formación. Nunca es estático. Siempre es dinámico. Siempre se adapta. No te compares todo con todo. Pero la pregunta es, ¿cómo no se forma un abogado? ¿Qué pasa con la psicología? ¿Cómo no nos formamos nosotros si el contacto nuestro es con la actividad humana? ¿Quién, si no el abogado, que tiene contacto diario con la actividad humana, buena o mala? Y de allí la relación de la psicología y la derecho. Porque las dos trabajan. Yo, y lo digo con mucho orgullo y con mucha alegría, decidí unir mi ejercicio psicológico con el de ustedes y aprender de ustedes, por supuesto. Lo dije ayer, lo sigo diciendo, me di la tarea de aprender del lenguaje del derecho para poder traducir mi conocimiento y que ustedes puedan comprender. Y bueno, para nosotros también como abogados es necesario aprender mucho de tu área de tu ¿Qué carrera. has visto en nosotros tres? No, es una pregunta importante. Pero lleva, somos cuatro, Leo. No te vas a contar todo. Cuatro, no. ¿A qué has visto en estos tres? Hay un plan, hay conjunción y organización. Eso es difícil de conseguir. Cuando hay desorden, Hay que conocer cuando hay acción. cuando hay deshilachamiento de la actividad, yo no voy a participar, que no vamos a estar con ustedes. A través que vamos a estudiar en equipo de trabajo, coordinado, a pesar de que cada quien tiene su personalidad muy diferente a la del otro. Si psicótico, un psicótico, otro. ¿Qué es amarillo? Cuando vieron a ti. Hemos logrado, Pero me lo querías sacudir. hemos logrado, Tú sí eres hemos logrado tóxico. probar un equipo que yo considero que es imbatible. Nadie es imbatible. Gana una. Es una frase muy, de alguna forma, muy atrevida. Muy atrevida. Nadie es imbatible. Siempre vamos a perder en algún momento. Pero no Y eso ahora. nos genera aprendizaje. Pero no ahora. Creer que vamos a ganar siempre no nos permite aprender del error. Y causa frustración. Y solo conoce la victoria el que ha conocido la derrota. ¿Tú no le dijiste todo eso? Ah, Lo acabo de intentar. Bueno, vamos a ir con gladiador. Vamos a ir despidiendo. Dame las ideas que tengan cada uno para ir pidiendo por el tiempo. Anda. ¿Qué te pareció esta dinámica? Excelente, maravillosa, la verdad la disfruté mucho. Espero que sigan estos temas y sobre todo con un invitado a la altura de Víctor. No, Víctor Méndez es un reto para cada uno de nosotros porque Víctor Méndez es cultura, es conocimiento, es psicología, sentirse uno analizado por una persona que de verdad admiramos mucho. Yari, Ya Víctor pertenece a Jugador, ya eres parte de nosotros. yo le iba a decir, estoy en casa.
Exactamente, esa es la Sí. palabra. Y cuando uno está en No, no casa, eres, no eres inmediato, ya es. y estoy en casa. Y estar en casa significa Voy a quitar los no zapatos. estar relajado, sino estar cómodo en relación a la expresión de lo que yo siento y analizo. Una de las cosas más difíciles para nosotros los psicólogos es sentirse cómodo en la expresión de lo que nosotros pensamos, creemos o de alguna forma analizamos como parte de nuestra vida. Y ustedes han generado el espacio para sentirme cómodo, y eso es muy complejo y muy difícil. Bueno, todos saben que Muy pocos equipos logran esa apertura y abren esa puerta de hermandad, ¿sí? Y de conducción para un sentirse cómodo. En estos tiempos no de Venezuela, del mundo, sentirse con confianza y comodidad como es lo más ocurrente. Son cosas difíciles de lograr y ustedes lo hacen. bueno, todos saben que por lo general disfruto mucho como estamos planificando eso. De hecho, te llamé unos días antes y te dije esto lo vamos a hacer, están todos conscientes. Para mí es un placer siempre formar estas tertulias y echando broma hablamos de derecho, echamos broma hablamos de psicología y aprendemos, y una vez más. O sea, y estas reuniones que a veces tenemos a puertas cerradas, simplemente nosotros tratamos de difundirlas para que vean que también hay momentos de esparcimiento para bajar el estrés y todo lo demás. Y gracias a ustedes por estar aquí hoy para acompañarnos. Siempre a la orden. Yo agradezco que ustedes hayan utilizado este espacio y esta ventana para educar. El doctor Juan Bautista Rodríguez Díaz, que nos pudo cumplir esta oportunidad, pues estamos muy agradecidos y mandar un fuerte abrazo. Lo retribuyo con la misma intensidad. Bueno, vamos a despedir ya en esta cámara y hasta la próxima, pues. Saludos. Saludos. Un abrazo. Ah, sí. Tanto derecho